Bien, estamos resolviendo hoy en la parte de dinámica de fluidos. Se tienen que saber, ¿no es cierto?, la ecuación de continuidad, la ecuación de energías, que es pues la ecuación de Bernoulli. Bueno, la ecuación de energías no es la misma ecuación de Bernoulli. La ecuación de energías utiliza unidades de joules, ¿no? Y pues la ecuación de Bernoulli utiliza unidades de metros, ¿no? Entonces, pero pues son las mismas ecuaciones expresadas de otra forma, ¿no? Pero pues una se llama ecuación de Bernoulli y otra se llama ecuación de Joule, ecuación de energías, ¿ya? Entonces, bueno, a ver. Ya. Eh, Vamos a darles solución a este ejercicio. Primero hay que entender, ¿no es cierto? Ahorita vamos a leer. Nos dice, un sifón de diámetro uniforme se usa para drenar agua, ¿no es cierto? Entonces, pues miren, aquí tenemos un tanque, digamos, ¿no? Y una manguera, digamos, ¿no? Y se está drenando agua. Bien, del tanque, como se muestra en la figura, suponga que el flujo estable sin fricción, suponga flujo estable, allá. ¿Qué es flujo estable? Pues un flujo tranquilo, no muy turbulento, ¿no es cierto? Tal que se pueda utilizar la ecuación de Bernoulli. Este va a ser el ejercicio 1. Bien, entonces, sin rozamiento, dice, ¿no? O sea, ¿qué tal si hubiese rozamiento? ¿No es cierto? Cuando hay rozamiento, se trata de sistemas no conservativos, ¿no es cierto? Entonces, la energía varía, existe trabajo y la energía varía, ¿no es cierto? Entonces, y ese trabajo es pues calor se vuelve todo esto, ¿no es cierto? Si es que tal vez alguien no se siente, ¿no es cierto? Nosotros no sentimos mucho si es que agarramos una manguera que está circulando el agua, ¿no es cierto? Pero pues tal vez con un equipo sofisticado, pues eh, midiendo la temperatura en esta tubería, digamos, pues a mucha velocidad existe a mayor velocidad existe cambio de temperatura, ¿no es cierto? Aumenta la temperatura. Entonces, pues esa pérdida de energía se vuelve en energía transformada en calor. Bueno, ahorita, bueno, no ahorita, después en el siguiente capítulo vamos a ver temperatura y calor, pero pues existe aumento de temperatura. Bien, entonces, pero en este caso, pues nos dice que no existe rozamiento, entonces, pues no va a haber pérdidas de energía, ¿no? Bien, nos pide un inciso A, nos dice y nos da los datos, ¿no? Nos da que la altura h dice que es lo mismo que 1 metro. Nos dice, encuentre la rapidez del flujo a la salida del extremo del sifón. Bueno, aquí está súper fácil, ¿no es cierto? Entonces, pues nos dice la velocidad a la salida. Nos daremos nombrecitos a nuestros puntos. A ver, que este nivel de superficie sea el punto 1 y esto que sea el punto 2. ¿No es cierto? Entonces nos tenemos que dar un nivel de referencia, ¿no es cierto? Siempre el nivel de referencia es recomendable darnos en el nivel más bajo del sistema. Entonces, eso que sea el nivel de referencia, tiene que ser perfectamente horizontal, ¿no es cierto? Entonces, ahí el nivel de referencia. Bien, entonces nos agarramos los datos, ¿no es cierto? Presión en 1. Entonces, en el punto 1, la presión en 1, ¿cuánto será? Es pues la presión atmosférica, ¿no es cierto? Presión sub cero le pondré, presión atmosférica. Después, la velocidad en 1. ¿Cuánto va a ser la velocidad en 1? Pues como estamos hablando de la superficie del tanque y estamos drenando, es como de esos ejercicios que han hecho con el docente, ¿no es cierto? La velocidad de este tanque de agua, digamos, a ver la densidad ρ, ¿cuánto será? Nos dice, agua es, nos dice, ¿no? Entonces, pues, bueno, la superficie del agua pues va a bajar muy lentamente, ¿no es cierto? Entonces la velocidad en 1 podríamos considerarlo como si fuese 0. Pero pues no siempre se hace esto. A ver, nos darán las dimensiones del área de la sección transversal de este tanque. A ver, el área de la tapa del tanque, a ver, nos dan áreas, demás, no nos dan áreas, ¿no? Entonces, pues no, más o menos sabemos que para la ecuación de continuidad que nos dice A1, B1 es igual a A2, B2, ¿no es cierto? Necesitamos áreas, pero pues en este caso no nos da, entonces, pues, bueno, asumiremos nomás que B1 vale 0, como habíamos hecho con el docente, ¿no es cierto? Entonces, bueno, de momento hasta ahí B1 vale 0. Después, bueno, esto es lo que han resuelto, ¿no? Al final vamos a llegar a la ecuación de Torres-Shelley nomás, pero ahorita vamos a ver. Bueno, presión, velocidad, altura. La altura del punto 1 es h, ¿no es cierto? Entonces, Z1 va a ser h. Bien, en el punto 2, ¿cuánto va a ser? La presión en 2 sigue siendo la misma presión atmosférica. La velocidad en 2 es lo que queremos determinar. ¿No es cierto? Nos pide la velocidad, encuentre la rapidez, pero pues la rapidez es un valor absoluto, ¿no es cierto? Es un valor absoluto, pero pues en este caso, bien, aquí no hay que confundirse. En física 1 hemos visto que la rapidez es la cantidad de distancia recorrida, la cantidad de distancia recorrida en un determinado tiempo, ¿no es cierto? Entonces, pues, y pues, ¿qué es la velocidad? Es de estos dos puntos. Es esta distancia recorrida en un determinado tiempo. Entonces, habíamos visto en física 1 que la rapidez y la velocidad no son lo mismo. Pero pues bueno, en este caso ya no estamos utilizando estas longitudes, tampoco nos dan, no nos dan los anchos ni nada. Entonces, pues aquí asumiremos rapidez como velocidad nomás. Solamente que pues va a ser un valor positivo, porque la rapidez siempre es positiva, ¿ya? Bien, entonces nos está pidiendo la velocidad en 2 del flujo a la salida del extremo del sifón. Bueno, eso nomás nos está pidiendo, ¿no? Igual que nos falta en el punto 2, la altura del punto 2 es 0. Bien, entonces aquí hay que aplicar la ecuación de Bernoulli, ¿no es cierto? Tenemos, a ver, podemos aplicarla acá, bueno,
Aplicaremos primero la que hemos visto en el libro. Nos dice presión en uno, en un punto, más un medio de la densidad va a ser la misma para los dos puntos, velocidad en 1 al cuadrado, más eh, densidad de gravedad por altura 1. Aquí en vez de z lo hemos puesto y, ¿no es cierto? Es lo mismo. Bien, luego más presión en 2. Bueno, esto tiene que ser lo mismo que presión en 2 más un medio de la densidad por la velocidad en 2 al cuadrado, más densidad, gravedad por Z2, ¿no es cierto? Bueno, esta es la ecuación de Bernoulli que está escrita en el libro, pero pues, bueno, con el docente hemos visto otra forma de escribir. No, ahorita vamos a ver por las dos formas. Bien, aquí, presión 1 es la presión atmosférica, presión 2 es la presión atmosférica, ¿no es cierto? Porque aquí está al aire libre y aquí cuando sale de esta tubería, igual está en contacto con la atmósfera, con el aire libre, ¿no es cierto? La presión atmosférica. Entonces, presión 1, presión 2 se simplifican. Después de aquí, la velocidad en 1 es muy pequeña, se hace 0. Z2 es el nivel de referencia, entonces se hace 0, ¿no es cierto? Se hace 0 y finalmente nos queda que aquí, densidad, gravedad, Z1 más un medio, densidad, velocidad 2 al cuadrado. Despejando de aquí la velocidad 2, aquí la densidad con la densidad se simplifican y me queda que la velocidad 2 es lo mismo que la raíz cuadrada de 2 veces gravedad por Z1, ¿no es cierto? Esta es pues la ecuación de Torricelli. Bien, entonces, pero Z1 en este caso, ¿cuánto vale? Z1 vale H, ¿no es cierto? Entonces escribimos aquí H. Bien, Z1 vale H. Listo, ya hemos hallado pues la velocidad de la salida, ¿no es cierto? Y además conocemos esta alturita H, entonces pues reemplazando aquí, ustedes van a obtener que la velocidad en 2 es la raíz cuadrada de 2 por 9.81 por H, pero H vale 1 y eso les tiene que salir, a ver, vamos a ver, 4.43 43 metros sobre segundo. Bien, y así ya tendríamos la solución al inciso A. Son ejercicios bastante sencillitos, ¿no es cierto? Entonces ahí la solución. Bien, ahora sí, el inciso B. Estamos haciendo mezclado. Miren, primero hemos hecho la comprensión para el inciso A y luego hemos hecho la resolución. Ah, bueno, teníamos que hacer utilizando la fórmula del docente más, ¿no? A ver, cito más, haremos rápido. La fórmula del docente les había dicho que es la siguiente. A ver, ¿dónde la tengo aquí? Aquí está. Dice que presión en 1, densidad gravedad, más Z1 más velocidad 1 al cuadrado sobre 2 veces g. Esto es lo que más se utiliza, la ecuación que más se utiliza, y en realidad esta sí es la ecuación de Bernoulli, y esta es la ecuación bueno, tampoco es la ecuación de energía, sería la ecuación de presiones, pero bueno, esta es la ecuación de Bernoulli. ¿Por qué digo energía? ¿Por qué digo presiones? Por sus unidades. Miren, aquí las unidades son unidades de presión, aquí son unidades de longitud, por eso unidades de metros, ¿no es cierto? Unidades de alturas, son alturas de energía debidas a alturas. Esto es altura de presión, esto es altura de posición y esto es altura de velocidad. ¿Ya? Entonces eso lo van a ver en materias más arriba. Aquí es densidad de gravedad, pero en realidad son las mismas ecuaciones, como les iba diciendo, solamente que están expresadas de otra forma. Ahorita vamos a demostrar. Más velocidad 2 al cuadrado sobre 2 veces g. Bien, esta es la ecuación que el docente les había dado. Pero miren aquí, en nuestra ecuación que nosotros manejamos, o bueno, que está escrita en el libro, en los libros que estamos viendo, pues la presión en 1 sobre, ¿qué tal si yo a ambos miembros de la ecuación divido entre densidad y gravedad? A ver qué va a pasar. La presión 1 sobre densidad y gravedad, ahí está. Z1 si lo divido entre densidad y gravedad, aquí densidad de gravedad con densidad de gravedad se simplifican y me queda Z1 nomás, ¿no es cierto? Entonces ahí está bien, todo bien. Aquí a este lado, si yo lo divido esto, bueno, aquí digamos, si yo lo divido esto entre densidad y gravedad, aquí la densidad con la densidad se simplifican y me queda velocidad al cuadrado sobre 2 veces g, ¿no es cierto? 2 por g. Velocidad al cuadrado sobre 2 veces g. Entonces estamos viendo que ambas ecuaciones son lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, pues bueno, cualquiera de los dos podrían utilizar. Igual siempre tienen que llegar al mismo resultado, ¿ya? Bien, cualquiera de los dos, ¿no? Incluso hay uno más que es la ecuación, bueno, expresada en forma de energías, ¿no? Energía, bueno, es presión por volumen más masa, gravedad por Z, ¿no es cierto? Y eso pues no se utiliza mucho porque el volumen no se conoce, ¿no? Bien, entonces hasta ahí sería el inciso A. Nos dice un inciso B. Aquí es lo interesante. Un inciso B. Nos dice qué pasaría si, bueno, es otra cosa, ¿no? ¿Cuál es la limitación de la altura de la parte superior del sifón? ¿No es cierto? ¿Y cuál es la parte superior? Pues esta parte, ¿no? Este sifón, sobre la superficie del agua. O sea, a esta altura Y, ¿no es cierto? ¿Cuál es la limitación de esta altura Y? ¿Para qué? Para que el flujo del líquido sea continuo. Bueno, un fluido continuo, ¿no? La presión no debe caer abajo de la presión de vapor del líquido. ¿Ya? ¿Y cuál es la presión de vapor del líquido? Esa es pues cero, ¿no es cierto? Porque pues a esa presión el líquido, con esa presión el líquido está en su forma de vapor, ¿no es cierto? Entonces, bueno,
¿Cómo analizamos esto? Nos dice que, pues, ¿cuál debería ser la altura máxima para que la presión en este punto no sea mayor a bueno, no sea menor que la presión de vapor del agua, ¿no? Entonces, pues, a ver, le daremos un puntito más aquí, que sea el punto 1, 2, 3 y punto 3. A ver, entonces, otra vez, ¿no es cierto? Lo mismo, con el nivel de referencia, y hay que aplicar otra vez la ecuación de Bernoulli que conocemos. Bueno, utilizaremos esta ecuación de presiones, porque parece más fácil, ya que estamos manejando presiones, pues utilizaremos esta ecuación que maneja presiones, ¿no es cierto? Bueno, cualquiera de los dos igual. Bien, entonces aquí, utilizando esa ecuación, la presión en 3 más un medio de la densidad por la velocidad en 3 al cuadrado, más densidad, gravedad por altura 3 más, bueno, eso es nomás, ¿no? Esto tendría que ser lo mismo que ahora comparando con el nivel de referencia. Presión en 2 más un medio de la densidad, velocidad en 2 al cuadrado, más densidad, gravedad, altura 2, ¿no es cierto? Z2. Bien, pero Z2 vale 0. Entonces, aquí se van a hacer algunas simplificaciones. Z2 vale 0, la presión en 2 es la presión atmosférica, la velocidad en 2 conocemos, aquí arriba la hemos determinado. La velocidad en 3 ahorita vamos a ver. Z3, ¿cuánto vale? Z3 es la altura del 3, ¿no es cierto? Es Y más H. Entonces Z3 es lo mismo que Y más H. Bien, ¿qué más nos falta? La presión en 3, ¿será la presión atmosférica? No es la presión atmosférica. La presión en 2 sí es la presión atmosférica. Le daremos el nombre como le hemos dado más antes, P sub 0, ¿no? Presión en 2, presión atmosférica, ahí está. La velocidad en 2 conocemos. Aquí tenemos que hacer una consideración. Miren, aquí sí podemos utilizar la ecuación de la continuidad. Esta parte de la tubería va a tener una determinada área de la sección transversal, ¿no es cierto? Va a tener una pequeña área de sitios. Pero miren aquí a la salida, el mismo área, es el mismo área. Entonces, a ver, utilizaremos la ecuación de la continuidad en los puntos 3 y 2. En los puntos 3 y 2, estamos aplicando la ecuación de la continuidad. O sea, área 3 por velocidad 3 es lo mismo que área 2 por velocidad 2, ¿no es cierto? La ecuación de la continuidad. Pero miren, aquí el área 3 es lo mismo que el área 2, ¿no es cierto? Entonces, pues se van a simplificar. Porque miren, aquí gráficamente estamos viendo que son el mismo área, ¿no es cierto? Bien, entonces nos queda que la velocidad en 3 es lo mismo que la velocidad en 2. Bien, entonces aquí, como esta velocidad en 3 es lo mismo que la velocidad en 2, si esto lo paso a restar, se van a cancelar. Entonces, esto con esto se cancela. Bien, Z3 conocemos, aquí está, densidad conocemos, conocemos presión en 2 es la presión en 3 es lo que estamos analizando. Bien, entonces, a ver, de aquí nos despejaremos la presión en 3, la presión en 3 va a ser lo mismo que presión atmosférica menos densidad, gravedad por Z3, pero Z3 es Y más H. Y más, a ver, un ratito, volveremos a este. Y más H. Bien, entonces, bueno, hasta aquí tal vez hubiese alguna duda o alguna pregunta. Díganme nomás, tal vez hasta aquí pausa el video. Bien, nos dice que la presión en 3 tiene que ser sí o sí mayor que la presión de vapor del agua, o sea, mayor que cero, ¿no? Entonces la presión en 3 tiene que ser sí o sí mayor o igual que cero. Entonces aquí se nos ha formado una desigualdad. Miren, la presión en 3 es lo mismo que todo esto, entonces hay que resolver. P sub 0 menos densidad de gravedad por Y más H tiene que ser lo mismo que, bueno, mayor o igual que cero. Entonces, aquí, ¿qué vamos a hacer? Podríamos multiplicar miembro a miembro por menos 1 y esto mandarlo a restar. Y me va a quedar densidad, gravedad, Y más H. Y como estamos multiplicando por menos 1, aquí va a quedar menor o igual que P sub 0. P sub 0. Bien, ahora a esto podríamos mandar a dividir y esto a restar. Y finalmente vamos a tener que el Y tiene que ser menor o igual que P sub 0, o sea que la presión atmosférica sobre la densidad del líquido por la gravedad menos H. Y eso tendría que ser la altura, bueno, la restricción del Y. Y pues bueno, ¿cuál será el valor máximo? A ver qué nos pide el ejercicio. Volveremos a ver. Nos dice cuál es la limitación en la altura de la parte superior del sifón, tal, tal, tal. Bien, entonces la limitación es esta, pues los Y tienen que ser menores o iguales que la presión atmosférica sobre la densidad de gravedad menos esta alturita H. Entonces, ¿cuál será el valor máximo que puede tomar Y? Entonces, hasta aquí, esto sería la restricción, ¿vale? Pero pues, ¿y el valor máximo cuál será? Pues cuando sea mayor, cuando sea igual, ¿no es cierto? Entonces, bueno, entonces el Y máximo
el Y máximo, o sea, la altura máxima de Y que puede tomar esta alturita de este conducto, tal que en la parte superior no se tenga presión menor que la del vapor del agua, pues va a ser lo mismo que presión atmosférica sobre densidad de gravedad menos H. Entonces aquí es donde tenemos que, bueno, tendría que decirnos la presión atmosférica del ambiente, ¿no? Pero pues no nos está diciendo la presión atmosférica tampoco. Entonces, pues bueno, ahí quedaría el ejercicio. Como no nos da datos de la presión atmosférica, tampoco sería correcto asumirnos, ¿no? Entonces, pues por ahí nomás quedaría esta parte del ejercicio. Hasta aquí, pausa el video. Bien, otra vez, del libro Serway, ¿no? Este es el ejercicio 49, creo. Bien, nos dice una jeringa hipodérmica, bueno, hasta ahí no nos interesa mucho, contiene un medicamento, ya tampoco, tiene la misma densidad del agua, dice, ¿no? Entonces, bien, esta parte lo voy a revisar después. La misma densidad del agua, bueno, aquí está, es el ejercicio 1449. Dice. Del barril de la jeringa tiene un área de sección transversal, un área A, ¿no es cierto? Va variando, este área pues es diferente que esta, ¿no? Y pues nos da los datos, el área tal, un área mayor, un área menor. En ausencia de la fuerza sobre el émbolo, la presión en todas partes, o sea, en todas partes de esta jeringa dice que es una atmósfera. bien. La fuerza atmosférica, perdón, la fuerza, bueno, esta fuerza F, dice que se le aumenta una fuerza F de 2 newtons ahí sobre la parte, sobre este émbolo, ¿no? Entonces, de magnitud, de 2 newtons de magnitud activa sobre el émbolo, lo que se hace que la medicina salpique horizontalmente desde la aguja. Determina la rapidez del medicamento mientras sale de la punta de la aguja, ¿no? Entonces, miren aquí, de esta aguja, pues tiene un líquido ahí adentro, ¿no? Nos dice que pues ese líquido tiene la densidad del agua. Y pues de este líquido dice que de principio, así sin ninguna fuerza, pues todo se presenta en la presión atmosférica. Dice, o sea, en todas partes está la presión atmosférica. Pero pues si se le aumenta una fuerza F a este lado, pues dice que por este lado va a salir a una determinada velocidad y eso es lo que nos pide. Aquí lo mismo, tenemos que aplicar igual la ecuación de Bernoulli. Entonces, pues nos damos un nivel de referencia, tal, ahí digamos, ¿no? Pues siempre en el nivel más bajo, pero pues como es algo horizontal, pues igual va a estar bien. Entonces, y puntos también, ¿no es cierto? Entonces, nos daremos un punto aquí. La presión en este punto, digamos, porque justo ahí está actuando la fuerza, ¿no es cierto? A ver, entonces, entre el fluido y el émbolo hay que ser un punto, que sea el punto 1. Y aquí a la salida, que sea el punto 2. Bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, los datos no es metódico. Entonces, en el punto 1, ¿qué datos tenemos? La presión en 1, ¿cuánto va a ser? Es la presión atmosférica, ¿no es cierto? Más, pero ahora sí, aquí, en el punto 1, a esta presión atmosférica se le está sumando la presión debida a esta fuerza. Y presión es fuerza sobre área, entonces va a ser fuerza sobre área, ¿no es cierto? Esta presión debida a esta fuerza extra. Bien, ahora la velocidad en 1, ¿cuánto va a ser? Bueno, eso no conocemos todavía la velocidad, y no podemos asumir que es cero, porque ambos van a estar saliendo, ¿no es cierto? Entonces, no, en este caso, como no es un tanque ni nada, pues ya la velocidad en uno va a ser distinta de cero. Todavía no conocemos. ¿Qué más? La altura 1 va a ser una altura 1, ¿no es cierto? Ahí nomás. Bueno, de momento ahí. Pero como está en el nivel de referencia va a ser cero, ¿no? Z1 va a ser cero. Entonces aquí lo pondremos que esto es el nivel de referencia. Bien, lo mismo con el punto 2. En el punto 2 que vamos a tener presión en 2 es lo mismo que como está la salida de la jeringa, está directamente en contacto con la presión atmosférica. Bien, y la velocidad en 2 todavía no conocemos, eso es lo que queremos conocer, y la altura 2, Z2 igual es 0. Bien, entonces aquí se ha simplificado bastante porque por estas alturas se va a hacer bastante fácil el problema. Bien, entonces pues la ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli, bueno, una ecuación de presiones, digamos, ¿no? Una ecuación de presiones que estamos manejando con respecto, bueno, según lo que maneja el libro. Entonces nos dice que la presión más un medio de la densidad por la velocidad en 1 al cuadrado, bueno, aquí es presión en 1, ¿no? Más densidad, gravedad por Z1 debe ser lo mismo que presión en 2 más un medio, densidad, velocidad 2 al cuadrado, más densidad, gravedad por Z2. Bien, entonces aquí, como las alturas son ceros, esto va a ser 0, esto se va a hacer 0. La presión en 1 conocemos, es la presión atmosférica más la fuerza sobre el área. Entonces, aquí vamos a tener presión en 1 es presión atmosférica más la fuerza sobre área más un medio de la densidad por la velocidad en 1 al cuadrado es lo mismo que presión en 2, pero la presión en 2 es la presión atmosférica. Entonces, va a ser presión atmosférica más un medio de la densidad velocidad en 2 al cuadrado. Bien, aquí la presión atmosférica con la presión atmosférica se cancelan y nos va a quedar toda esta ecuación.
Ahora sí, aquí la fuerza conocemos, el área conocemos la densidad porque nos dice que es agua, ¿no? Entonces conocemos la densidad del agua, siempre en el sistema internacional, ¿no es cierto? ¿Qué más? Las velocidades son lo que no conocemos, entonces tenemos dos incógnitas con dos ecuaciones. ¿Tendríamos que asumirnos 1 igual a 0? Pues no, eso lo hacemos rara vez en tanques, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Pues aquí tenemos que, miren, conocemos áreas, ¿no es cierto? Entonces tenemos que aplicar la ecuación de la continuidad y vamos a tener un sistema de ecuaciones con dos incógnitas. La ecuación de la continuidad nos dice área en 1 o la velocidad uno debe ser lo mismo que, porque el caudal es el mismo, ¿no es cierto? Área 2 por la velocidad en 2. Listo. Bien, entonces también se cumple que a menor área existe mayor velocidad. Eso al final vamos a verificar. Bueno, conocemos áreas, conocemos velocidad. Bueno, no conocemos velocidades, pero ya tenemos una ecuación uno aquí, una ecuación uno y una ecuación 2. Bien, entonces no sé si quisiesen resolver este sistema de ecuaciones conmigo. A ver, bueno, es que se va a hacer un poquito largo. ¿Qué vamos a hacer? Necesitamos la presión en 2, ¿no? La presión en determina la rapidez mientras sale. Necesitamos la velocidad en 2. Entonces de aquí nos despejaremos la velocidad en 1. La velocidad en 1 va a ser lo mismo que área 2. Siempre es conveniente trabajar con letras, ¿no? Al final, si trabajamos con letras, pues nos va a salir números exactos. Bien, entonces aquí, velocidad en 1 ya me he despejado, los reemplazo aquí. Aquí va a ser la fuerza sobre área más un medio, densidad, gravedad, velocidad en 1, pero velocidad en 1 es área 2 sobre área 1 por velocidad en 2, todo eso al cuadrado, dice. Esto es lo mismo que menos un medio, esto lo estoy pasando a restar, menos un medio, densidad, velocidad en 2 al cuadrado. Todo esto igual a 0. Bien, entonces, bueno, multiplicando miembro a miembro por menos 1, esto lo paso a sumar y me va a quedar que, a ver, vamos a ver, un medio, densidad, aquí tengo gravedad. ¿Por qué tengo gravedad aquí? Esto no encaja. No debería estar ahí gravedad. Aquí no gravedad. Bien, un medio densidad factorizando. Me va a quedar. em, ¿Cómo podríamos expresar? Área 2, área 1 al cuadrado menos 1 por velocidad 2 al cuadrado. ¿No es cierto? He factorizado la velocidad 2, me ha quedado área 2 sobre área 1 al cuadrado. Sí, todo está bien. Y esto lo estoy pasando a restar. Menos F sobre A. Listo, entonces de aquí despejando la velocidad en 2 al cuadrado va a ser lo mismo que, bueno, este menos con este menos podría multiplicar miembro a miembro la ecuación por menos 1 y me va a quedar que la velocidad en 2, ahorita se va a cortar, mismo link inmediatamente, por favor. Bien, seguiremos. La velocidad en 2 es lo mismo que fuerza sobre, dos fuerza, porque este 2 lo va a pasar a multiplicar, ¿no es cierto? Dos fuerzas sobre em, área, densidad. Bien, hasta aquí pausa el video.